Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que se me diga bien. Bienvenidos a esta charla número 42 de la que hace nuestra asociación, y con un tema que a mí me parece muy interesante y original por poco conocido, pero que habla muy bien de nuestra historia. Luego me referiré a él un poquito más. Como sabéis, nuestra asociación, lo decimos siempre, y yo creo que los que estáis aquí ya no lo habéis oído decir, por tanto no me extenderé mucho, persigue que Getafe tenga un museo físico. Perseguimos también que Getafe tenga un centro de interpretación en la zona de Perales del Río que ayude a conocer la riqueza natural y arqueológica de la zona. Ya se están dando pasos encaminados ahí, pero esperemos que poco a poco vaya llegando. No le vemos la inmediatez, pero esperemos que llegue. Mientras tanto, nos dedicamos a difundir la historia y la cultura de Getafe, y intentamos ir incrementando nuestra presencia en la sociedad getafense a través de estas charlas y a través de intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y esto lo hacemos bien a través de nuestros simpatizantes, personas a las que le enviamos la información de los actos que vamos haciendo, y también a través de nuestros socios. Tenemos ahí siempre ponemos unas hojas para que quien se quiera bien hacer socio de nuestra asociación o bien ser simpatizante, nos anote ahí su email y su número de teléfono, y con eso es suficiente. Bueno, la charla de hoy, como veis en la pantalla, va de diputados por Getafe. Y es que efectivamente durante unas cuantas décadas en la historia de este municipio, es decir, en la historia de España, Getafe elegía a su diputado al Congreso y su diputado a la Diputación de Madrid, ¿no? A la Diputación Provincial. Nos quedamos más con lo del Congreso de los Diputados porque hoy todos conocemos que desde la llegada de la democracia esto ha cambiado. Hay una lista cerrada y se vota a los partidos, y bueno, no voy a explicar, ya sabéis todo más. Pero en aquella época, ¿no? En aquella época, que hablo desde 1850 aproximadamente, ¿no? Bueno, ahora nos darás tú los detalles concretos. Getafe, que ya desde antes era cabeza de partido judicial, Getafe elegía sus diputados. Repaso esto, no lo elegía Getafe municipio, serían diputados por el partido judicial de Getafe. Y me quiero parar un poquito en esto brevemente, aunque seguro que Sergio incidirá después, para decir que desde 1834 Getafe es o fue partido judicial de los 26 pueblos que estaban alrededor. De esos pueblos algunos desaparecieron, como Pueblo Branca, algunos terminaron integrándose en Getafe como Perales del Río o en otras poblaciones, pero Getafe siguió siendo cabeza de partido de la misma demarcación territorial que lo fue en principio. Y hay que destacar que poblaciones como Carabanchel o Villaverde, porque hoy son Madrid, eran del partido judicial de Getafe. Y hay que destacar que Leganés, que aquí tenemos un amiguete de este municipio, era también del partido judicial, como Parla, Fuenlabrada, Pinto, Móstoles, etc. Bueno, pues con esta pequeña introducción yo voy a dejar a Sergio agradeciéndole la presencia, la segunda presencia
ya nos dio una charla, si no recuerdo mal, en 2023. Sí. Y bueno, pues él mismo cree que es una continuación de la anterior. Sergio es historiador, está haciendo su tesis doctoral basada y dedicada a Getafe. Estamos ahí muchos, somos los que estamos expectantes de verla porque creemos que va a ser muy interesante para la historia de este municipio. Él se ha centrado en los años de 1868 hasta 1936. Una persona activa en grupos políticos y sociales, se mueve como historiador, se mueve y trabaja en temas de la memoria histórica y además también es asesor del grupo municipal de Más Madrid, Compromiso por Getafe. Y sobre todo para mí es de destacar que es socio nuestro, es una persona cercana, colaboradora con la asociación y que está ahí convencido de que nos va a deleitar con su charla y sus conocimientos. Un apunte final, esta charla suele ser empezar a las 6:30, esta por motivos de que estaba ocupada la sala, la hemos tenido que empezar más tarde y entonces habrá un tiempo final para preguntas, pero nos tenemos que ajustar, no alargarnos demasiado porque en atención al conserje que también tiene su horario y se tiene que marchar. Nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y dejo el micrófono y la palabra a Sergio Cuartero. ¿Con este solo o con el otro también? ¿Con los dos? ¿O solo con este, no? Vale, pues yo me voy a poner de pie, si me lo permitís, porque me gustaría que más allá de que me esté mirando a mí, también miréis la pantalla. Claro, si muy bajo no se ve. Y si me pongo aquí encima todavía creo. Bueno, un poco como ha ido contando Ángel, os voy a contar, yo lo entiendo esto como una continuación de la charla que di en 2023, en la que expliqué un poco la política municipal en Getafe, en ese mismo periodo de tiempo, entre no sé si está acoplándose ahí, ¿no? Sí, si no me pongo este lado. La política municipal en Getafe entre 1868 y 1936. Y es verdad que en todo este tiempo Ángel me venía diciendo, bueno, pero vamos a ver también la política nacional y provincial porque también es igual de interesante y hay bastantes cosas que son importantes y que no son muy desconocidas por lo general. En este sentido, el punto de partida lógico es la creación de los partidos judiciales. El año 1834. Me voy a poner detrás porque así, de atrás yo creo que me veis y no saco que soy yo. En el año 1834, Javier de Burgos, un año después de haber creado las provincias, subdivide estas provincias en partidos judiciales. Que quiere decirse que hay, a la hora de administrar la justicia por el territorio nacional, pues hay determinados municipios donde se va a implantar un juzgado de primera instancia que va a dar cobertura a una serie de municipios. En este caso, en la zona sur de Madrid, se instala un juzgado en Getafe que da cobertura a todos los municipios del sur. Y por eso, y yo no me voy a cansar de decirlo siempre, Getafe es la capital del sur, no por otras cosas. Entonces, eso hace que Getafe tenga cierta entidad ya desde, como os digo, desde el segundo tercio del siglo XIX, con todos los municipios que aparecen en ese listado. Estos son algunos de los mapas de las limitaciones. En este se ve más claramente lo que era el partido judicial de Getafe. Este plano que es de 1850, todavía sin la anexión de Perales, que sí que está... Sí, a lo mejor con la luz un poquito más apagada se puede ver mejor. Aquí Perales, un poco, sí, con Perales del Río, como ha destacado antes Ángel, en esta zona, también con Leganés, que todavía tenía la zona de Pueblo Blanco, que todavía sin anexionar. Bueno, pues es un poco todos los territorios que conformaban el
partido judicial, con todos los municipios que tenéis en este listado, que no son pocos. Algunos de ellos, como bien ha destacado Ángel, a día de hoy pertenecen al término municipal de Madrid porque fueron anexionados en los años 40 y 50 del siglo XX, como Villaverde y los Carabancheles, y otros pues siguen siendo pueblos independientes a día de hoy. Como os digo, Getafe en este sentido, cabecera del partido judicial. ¿Qué sucede políticamente? Voy a empezar primero por la parte estatal y posteriormente os explicaré la parte provincial. ¿Qué sucede a nivel estatal entre 1834 y 1868? Esa es una cuestión que por ahora ni yo mismo sé y que de hecho os invito a los que queráis dentro de la asociación, incluso a la gente que le interese, a que lo investigue, porque es verdad que todavía el periodo 1834-1868 es uno de los más importantes en nuestra historia contemporánea y creo que es el periodo más desconocido y es un momento en el que Getafe se convierte en partido judicial, en el que se produce la anexión de Perales del Río, en el que llega el ferrocarril, porque se inaugura la línea de Madrid-Aranjuez, y es un momento en el que el municipio empieza a sufrir las primeras transformaciones o cambios que luego van a ser el germen de lo que es el Getafe del día de hoy, pero como os digo, esa parte todavía está por investigar. Yo quería empezar en el año 1868, en el sexenio democrático. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la que hay elecciones bajo sufragio universal. Es verdad que es simplemente masculino, porque en aquella época todavía las mujeres no tenían derecho al voto, pero son las primeras elecciones que hay en nuestro país bajo sufragio universal. En aquel momento, la circunscripción electoral que existía en la provincia de Madrid se basaba en dos partes. Por un lado estaba el distrito de Madrid Ciudad, que tenía 7 representantes, y por otro lado un distrito que era el de Alcalá de Henares, con 4 representantes. Alcalá de Henares en realidad es todos los municipios de la provincia de Madrid, exceptuando a la ciudad de Madrid. Y en aquellas primeras elecciones democráticas que se producen en 1869, pues salen elegidos estos 4 señores que tenéis en pantalla. Fotografías como tal de la época es muy difícil localizarlas, porque pensar que en 1860 una fotografía era un privilegio, y realmente la persona más importante para lo que era Getafe es este señor que tenéis aquí, Manuel de Llano y Percy, un republicano que, de hecho, en los siguientes años, que forman parte del sexenio democrática, va a ser mayoritariamente elegido por nuestro distrito. Cabe destacar que la creación del diputado por Getafe se produce en 1870. Esta es una fecha importante. ¿Por qué? Porque en ese momento se desarrolla una nueva ley electoral que viene a decir el porqué de las motivaciones no las indica, seguramente sea porque estamos en un contexto todavía del monárquico en el que se quiere garantizar la estabilidad del nuevo régimen, que las circunscripciones electorales concuerden con los partidos judiciales, seguramente para dar estabilidad precisamente por el control político que ejercen los caciques locales en cada uno de sus municipios. Entonces, seguramente bajo esa lógica es en la que se crea que todos los partidos judiciales pasen a ser distritos o circunscripciones electorales. Y como os digo, es el momento en el que se crea el distrito de Getafe, que mayoritariamente durante el sexenio tiene a este republicano, a Manuel de Llano y Percy, como diputado. Pues de Manuel de Llano y Percy, deciros que no es una persona que viva en Getafe, ni siquiera vivía en ninguno de los municipios del partido judicial, porque residía en Madrid, y si no me equivoco era asturiano, pero bueno, es una persona que sí que está muy vinculada a los pequeños grupúsculos republicanos que hay en cada uno de los pueblos y que sí que va a tener bastante peso durante aquellos años. Pero lo importante o lo más trascendental es la restauración. Es el periodo que abarca entre 1876 y 1923, en el que, como veis en pantalla, hay un listado enorme de diputados que van a estar por el distrito de Getafe o el partido judicial de Getafe, pero que van a estar muy focalizados en determinadas personas. Y principalmente hay 2 que son importantes. Joaquín López Puig Cerver, que es este señor que tenéis aquí en el lado izquierdo, valenciano, uno de los pesos fuertes del Partido Liberal de Sagasta, y por otro lado, Eduardo Cobian y Fernández de Córdoba, que lamentablemente no se conservan, pues yo no he encontrado todavía ninguna fotografía familiar
de él. Pero bueno, son los dos personajes principales. Y también, un detalle importante, como podéis ver en pantalla, los colores están puestos a posta. La mayoría de los diputados que tuvo nuestro distrito eran liberales, de la facción de Praxedes de Mateo Sagasta. Solo en algunos, al principio de los primeros años de la Restauración, en el que únicamente estaba constituido el Partido Conservador de Sagasta, en el año 84 y en 1907, en un contexto especial, hay diputados conservadores. Pero como os digo, la mayoría del tiempo nuestro distrito era un distrito liberal que podríamos decir que era, bueno, ciertamente progresista para el pensamiento de la época, salvando las diferencias lógicas que existen entre nuestra época actual y aquella. ¿Qué cosas hay que creo que son importantes que nos quedemos de este periodo? Y quiero hacer hincapié en una serie de conceptos y en este libro de Carmelo Romero, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, sobre caciques y caciquismo. Primero, entender qué es un cacique, que esto es lo fundamental para entender el sistema político de la Restauración en cualquiera de los niveles en los que queramos poner nuestra mirada. El cacique es aquella persona que en una localidad tenía cierta influencia, tanto por motivos económicos, como por motivos políticos, como por motivos culturales, etc. Y que ejercía una relación de patronazgo clientelar con otros individuos del municipio. Eso provocaba que hubiera una relación de paternalismo y de dependencia entre unos individuos y otros. Y esos propios caciques locales, a su vez, el que era elegido por encima de ellos, tanto diputado provincial como diputado nacional, solían identificarse como los primates. Sagasta y Cánovas no dejaban de ser los primates de una enorme red caciquil que se articulaba por toda España. Y conforme vamos bajando, pues vamos viendo primates mayores, primates inferiores, en función siempre del peso o del poder que tienen esta serie de individuos en las diferentes circunscripciones electorales. Muy importante es el concepto de encasillado, que es la persona que el gobierno de España, desde el Ministerio de la Gobernación, situaba o le daba un distrito, porque en esta época la corrupción electoral está a la orden del día. El fraude electoral es la piedra angular del sistema de la Restauración, no son elecciones libres y democráticas, se compran votos, se meten votos en las urnas, se dan palizas para que la gente no vaya a votar. Esto es una de las prácticas cotidianas. Y dentro de esta lógica del encasillado, uno de los principales encasillados que tuvo el sistema de la Restauración es nuestro diputado Joaquín López Puigcerver, que, como os digo, está puesto a dedo por el Ministerio de la Gobernación. Hay muchísimas noticias sobre que era el primero siempre en llevar su acta al Ministerio de la Gobernación. Os he traído esta de 1903. Como de costumbre, la primera acta que se presenta al Congreso es la de Getafe. De hecho, es que hay algunos relatos que cuentan que antes de que haya terminado el voto ya estaba el acta de López Puigcerver en el Congreso de los Diputados. O sea que imaginaros hasta qué punto estaba todo amañado y bien controlado. Y también os he traído esta otra noticia de 1905 muy importante, porque justo cuando Joaquín López Puigcerver muere, sale en la prensa nacional esta pequeña noticia de que en Getafe se celebra una reunión de los alcaldes de los pueblos del distrito acordando no apoyar la vacante de diputados a Cortes a ningún candidato cunero. Claro, ¿qué es esto de cunero? Y este es un concepto también muy importante. Son aquellos candidatos que no tienen ninguna relación con el distrito. Había en aquella época distritos que sí que estaban representados por los propios diputados de esos pueblos, que tenían un arraigo en el territorio, pero había otros distritos normalmente rurales, con poca población, que no conseguían sacar a gente, y esos distritos solían utilizarlo desde el Ministerio de la Gobernación para ir colocando a diferentes candidatos cuneros, también conocidos a veces como aves de paso. Pero eso en Getafe no pasaba. En Getafe la mayoría de los candidatos van a ser cangrejos ermitaños, es decir, que serán personas con arraigo en la propia comarca sur o incluso en la propia provincia o en el mismo municipio de Getafe, como os detallaré a continuación. Porque, por ejemplo, más allá de Joaquín López Puigcerver, que sí que se le podría considerar como un cunero, en el caso de Eduardo Bovián, es una persona que nace en Getafe, no vive en Getafe, pero sí que trabaja porque su padre había sido abogado en los años 80 aquí en el juzgado de primera instancia. Y eso luego lo aprovecha para ir colocando a su hijo
al frente de nuestra circunscripción electoral. O, por ejemplo, como Antonio del Moral y su hermano Jerónimo del Moral, los dos personas que tenéis aquí abajo, que son del vecino municipio de Cienpozuelos. Sí que se podrían considerar aves de paso, pero como os digo, son casos aislados. El de José Sánchez Guerra, que no tiene ningún tipo de relación con nuestro distrito, él vive en Madrid y de hecho seguramente esa será la razón por la que dura una única legislatura. Y luego Francisco de Usía, que es el marqués de Aldama, tampoco es una persona con relación, pero sí que es verdad que es propietario de muchas propiedades rústicas por toda la provincia de Madrid, y eso en aquella época generaba muchas relaciones a la hora de conseguir y de comprar votos. Pero como os digo, por lo general son candidatos que tienen relación, porque incluso Joaquín López Cruz Cerver, aun siendo valenciano y aun siendo encasillado, también había trabajado previamente en el juzgado de primera instancia de Getafe. La mayoría de los candidatos que tenemos aquí en pantalla son todos abogados. Esto es una cosa muy característica de la época, porque como son los que entienden de leyes, son los que suelen estar ocupados en el Congreso de los Diputados. Durante la dictadura de Primo de Rivera todo esto se paraliza, hay una especie de congreso que en realidad no tiene ninguna importancia, y lo verdaderamente importante es la Segunda República. ¿Qué pasa? Que en la Segunda República se vuelve al modelo anterior, al modelo que estaba en 1869, y se acaban con los distritos uninominales, porque se entendía que representaban el caciquismo y que favorecían que no hubiera elecciones democráticas y justas, y se parte de que haya elecciones por en mitades, por una parte en la ciudad de Madrid y por otro lado en Madrid Pueblos, que son todo el resto de municipios. En las primeras elecciones de julio de 1931, ya con la República, hay dos candidaturas. Una candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista, integrada por estas siete personas que tenéis aquí, entre ellas Clara Campoamor, que fue elegida diputada por Madrid Pueblos, que son los que son electos en aquellas elecciones, y todavía en aquellos primeros meses de la República vemos una pequeña candidatura de Acción Nacional, que era esos candidatos monárquicos que todavía están un poco desarticulados, incluso un candidato de Esquerra Republicana de Cataluña, que a mí me parece muy curioso que hubiera un candidato de Esquerra Republicana en la provincia de Madrid, y un candidato de la derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora y compañía, que también se presenta. En esas elecciones, además, se introduce en la Segunda República una segunda vuelta. Es decir, se eligen unos candidatos en la primera vuelta, que es el 80% de los diputados por un distrito, y luego hay una segunda vuelta en la que se eligen solo dos, que en este caso pues, volvieron a ser candidatos republicanos. Esto es importante y quiero que os quedéis con ello. Si os fijáis en la mayoría de los candidatos electos, a excepción del PSOE, que en aquella época, hay que hacer la distinción entre los candidatos del PSOE con un posicionamiento marxista y los candidatos republicanos que podían o no ser marxistas. Y esto es muy importante. Como veis, 3 candidatos o 3 diputados socialistas, 4 diputados republicanos y luego, por la minoría, otros 2 candidatos republicanos. En 1931, claramente, hay una intención, también por el clima de que acaba de instaurarse la República, de que la mayoría de los diputados sean republicanos. Pero llegamos a 1933 y, como podéis ver en pantalla, estos son los resultados que hay por Madrid Pueblos, la configuración ha cambiado completamente. La desafección por el republicanismo ha hecho bastante mella. Las luchas internas y las discreciones que se producen dentro de los partidos republicanos han provocado que el republicanismo puro, quede muy desvirtuado, con muy poquitos votos en Getafe y muy poquitos votos en el resto de la provincia. Y vemos que ya a partir del año 33 empieza a haber una gran polarización entre los posicionamientos del Partido Socialista y de la UGT, que son hegemónicos en la provincia de Madrid, y los posicionamientos de la CEDA, de Renovación Española, Movimiento Nacionalista, y de los partidos republicanos conservadores, que podemos considerar realmente también como monárquicos, que son los que van a conseguir acercarse poco a poco
a los resultados electorales de los socialistas. Como os digo, ya es curioso la polarización que se está produciendo en el año 33 y motivada por diferentes sucesos, como los sucesos de Casas Viejas, y por un poco la desilusión de que el gobierno republicano no había conseguido cumplir las expectativas de muchas organizaciones obreras. Y también me parece curioso que es la primera candidatura del Partido Comunista ya en el año 33 por Madrid Pueblos, una candidatura que, por ejemplo, en el caso de Getafe ya cuenta con 36 votos, que para una población en aquellos años de 8.290 habitantes, joder, 36 votos no es una cantidad nada desdeñable, más aún contando con que el Comité Comunista de Getafe se crea hacia 1935, con lo cual, bueno, ya había una cierta masa. ¿Qué pasa? Que en estas elecciones del año 33, aunque gana el Partido Socialista, no hay un porcentaje de votos que la ley electoral marcaba que tenías que conseguir en torno al 70% de los votos para ser nombrado diputado. ¿Qué pasa? Que en estas elecciones no se consigue. Entonces, esto obligaba a que hubiera una segunda vuelta entre los dos partidos más votados. Y aunque en el caso de los pueblos de Madrid el PSOE es el partido político más votado, sin embargo, a nivel provincial, pues es la opción conservadora la que gana, como sucede en muchos otros lugares de España, y por eso el Partido Radical y la CEDA empiezan a gobernar en el año 33 hasta el año 36. Y por último están las elecciones del año 36, las del Frente Popular, en las que, como podéis ver, hay una polarización muy clara, ya no hay candidaturas menores, sino que hay una candidatura unitaria del Frente Popular, integrado en los pueblos por el PSOE, la Unión Republicana e Izquierda Republicana. El PCI, por ejemplo, no presenta ningún candidato en esta candidatura, ni otros pequeños partidos de izquierda republicana, y la candidatura de la CEDA, Renovación Española, y este señor, que seguramente sea de tradición española, pero que también no lo tengo comprobado. Y en este caso con la victoria del Frente Popular en nuestro distrito. Pues bien, esta es un poco la imagen de lo que son las elecciones en el distrito de Getafe. Como podéis ver, realmente las elecciones a nivel nacional comenzamos con un distrito que está elegido por pueblos, de ahí se pasa a unos distritos unipersonales por partidos judiciales para afianzar el sistema político primero de la monarquía de Abadía de Saboya, posteriormente de la Primera República y luego de la Restauración, y visto ya después de varias décadas que eso no fomentaba precisamente las elecciones libres y democráticas, se pasa de nuevo durante la Segunda República a las elecciones por demarcaciones, en este caso, como os he dicho, por Madrid Ciudad y por Madrid Pueblos. La siguiente evolución, pues podríamos decir que es la que tenemos actualmente en democracia, que directamente votamos únicamente por la provincia de Madrid y Chimpún. ¿Qué pasa a nivel provincial? Que esto tiene mucho más chicha. Aquí en pantalla os he querido, aunque no se ve porque son muchísimos nombres, os he querido poner todos los diputados durante la restauración que hubo a nivel provincial en Getafe. A diferencia de a día de hoy, que los elegimos para la Asamblea de Madrid, en aquellos años existía una Diputación Provincial de Madrid y los candidatos se elegían para esta. El distrito de Getafe, como tal, se crea en 1877. Es un distrito que simplemente lo forma el partido judicial, igual que está pasando a nivel estatal, y que principalmente va a estar en esos primeros años controlado por personas conservadoras, fieles al partido de Cánovas, porque hasta el año 81 Cánovas, el partido de Cánovas es el único, el conservador, que existe en España. Pero a partir del año 81 se acceden al poder los liberales de Sagasta, y es cuando empieza realmente el turno político en nuestro país, que a muchos os sonará de haberlo estudiado en la escuela y demás. Es entonces cuando, seguramente para evitar el peso de los posicionamientos más conservadores en los pueblos, se crea este distrito, el de Inclusa Getafe. Y esto no pasa solo en Getafe, pasa también en otros muchos partidos judiciales de la provincia.
se junta un distrito de la ciudad de Madrid, que por lo general suelen tener mucho apoyo republicano y liberal, con los distritos rurales de la provincia de Madrid, donde el conservadurismo tiene mucho peso, para intentar contrarrestar las fuerzas que tienen unos y otros en cada lugar. ¿Qué sucede? Que a partir del año 82, perdón, empiezan a ganar todas las candidaturas liberales que se van presentando por el distrito de Getafe. Como podéis ver, el peso de la facción liberal en nuestro distrito era abrumador. También favorecido porque a nivel estatal hay diputados liberales que van afianzando sus redes clientelares con los diferentes caciques locales que hay a nivel local, o sea, a nivel provincial. En este caso, es curioso que durante el periodo de tiempo que está Joaquín López Puigcerver al frente como diputado por Getafe a nivel estatal, bueno, pues vemos que la predominancia liberal en estos años pues es bastante importante. Y también es curioso la presencia de candidaturas republicanas que, aunque es verdad que a nivel local, en el propio caso de Getafe, eran muy reducidas, bueno, pues a nivel de nuestro distrito pues tenían cierta importancia, ¿no? Destacar algunos primates de esta época, entendiendo por primates a aquellos diputados provinciales que tenían detrás una red de caciques locales que les estaban aupando y que conseguía que les votasen y demás. Como os he dicho, a Jerónimo del Moral, de Cienpozuelos, tenemos a Luis Sauquillo, que es el abuelo de Paquita Sauquillo, muchos la conoceréis, de Fuenlabrada, pero nacido en Getafe. Hay otros primates del distrito, Luis Sanz Redondo, que es uno de los colaboradores junto a Gilberto Montabuz en el periódico local La Región. De Carabanchel está Francisco Romero, en Leganés la familia Durán, con diferentes hijos y nietos, Eleuterio Durán, Juan Durán, en Aranjuez Demetrio Borrallo, de filiación republicana, pero que va a tener un gran peso en el distrito. De Cienpozuelos los hermanos del Moral, lógicamente, de Casarrubuelos José Garbía, es decir, que de cada municipio la familia que tiene más peso es la que muchas veces está siendo aupada a nivel comarcal. Y también hay algunos cuneros, como este señor que tenéis aquí, como Ricardo Cunil, que no tiene ningún tipo de filiación con Getafe, pero que sin embargo en 1886, en 1890, en 1834 está siendo elegido sistemáticamente por el distrito, como os digo, sin ningún tipo de relación, seguramente porque era una de estas personas encasilladas que desde el Ministerio de la Gobernación iban poniendo en determinados distritos porque les interesaba para tenerlo todo controlado. Quiero también hacer o mostraros algunas cosas que creo que son importantes y que son poco conocidas, como por ejemplo la primera candidatura socialista que se produce en aquellos años. En el año 82 hay una primera candidatura socialista encabezada por Manuel González, Luis Ranci y Juan Gómez Crespo, del que encuentro esta fotografía ya de mayor, que se va a presentar, es la primera vez que los socialistas se presentan a unas elecciones provinciales. De hecho, creo que se adelantan incluso a las municipales, o sea que es la primera candidatura socialista. Y bueno, no van a salir electos por el control, como os decía, de esas redes caciquiles liberales que están en el distrito, pero me parece una cosa importante porque, a diferencia de lo que está sucediendo a nivel local, que realmente los socialistas no van a tener casi fuerza para presentarse a unos comicios, a excepción puntualmente de 1917 y ya muy claramente en la Segunda República, ya estamos viendo que a nivel comarcal, en las elecciones de 1882, y hay que ser honestos seguramente porque ya incluso está vinculado a Getafe, bueno, pero ya hay una candidatura socialista que se está saliendo de las dos clásicas candidaturas liberal y conservadora monárquicas, o de las candidaturas republicanas, que eran más tradicionales. Bueno, pues está apareciendo esta candidatura socialista por primera vez en el distrito. Pero es una candidatura que no va a durar mucho, porque realmente el arraigo que tienen es escaso. Realmente el arraigo propiamente dicho lo tienen las tres corrientes que os he mencionado.
esos caciques de las facciones liberales, que también se les conoce en la época como fusionistas, porque son muchas familias de caciques que al final se dan un abrazo porque Sagasta les promete un puesto aquí, un puesto allá, y popularmente en la prensa de la época se les conoce como los liberales fusionistas. Hay candidaturas conservadoras y hay candidaturas republicanas, que en su mayoría tienen su peso en el distrito de Inclusa, en Madrid, pero que al ir vinculado con Getafe, pues esto permite que puedan ir presentándose por nuestro municipio. Hay algunos candidatos que son muy insignes, como por ejemplo José María Esquerdo, que tenía además el centro psiquiátrico en Carabanchel. Y luego también Demetrio Borrallo, que será el príncipe, como os he dicho, natural de Aranjuez, que va a ser el principal representante del republicanismo a nivel comarcal o provincial, como queramos denominar, y que va a ser la referencia entre 1890 y 1923, como os digo, en todo el territorio, y que de hecho él va a ser el que va a fagocitar un poco el que haya determinados posicionamientos republicanos y socialistas en Aranjuez, en Cienpozuelos, en Valdemoro, bueno, en todos esos pueblos de Titurcia, de la zona. Pero también me parece interesante destacar algunos candidatos de Getafe que en aquellos años nos han elegido, como por ejemplo el padre de Luis Sauquillo, Gregorio Sauquillo, el bisabuelo de Paquita Sauquillo, que había sido alcalde muchísimos años en Getafe. De hecho fue alcalde 5 o 6 veces, yo creo que estuvo más de alcalde que Pedro Castro, o está ahí lindando, ahora pasa un poco ahí. Desde luego son los dos que más han estado como alcaldes en este municipio. Y luego también me parece interesante mostrar a Laureano Cervera, miembro de la saga familiar de los Cervera, que también eran uno de los principales caciques que existían en nuestro municipio, y yo creo que muchos habéis conocido, incluso los Móviles Cervera ya termina la dictadura y en los años 80. Bueno, pues es una familia que desde 1830 vienen teniendo cierto peso en el municipio y que en un momento dado, seguramente porque ya tienen mucho peso a nivel local, pues deciden presentarse a través del Laureano a nivel comarcal. Cabe destacar que aunque fueran representando una candidatura u otra, en realidad esta gente se representan a sí mismos, porque la política se entiende como una cosa individual, no hay una idea de partido per se, sino que se van representando así y a sus intereses. Y igual que un día podían favorecer el voto de un determinado diputado a nivel nacional, si otro le ofrecía otra cosa, le iba a cambiarse las pleitesías que complican. Bueno, como os digo, esta es una de las elecciones que a mí me parece más interesante, porque además es después de las elecciones de 1869, las segundas en las que de nuevo vuelve el sufragio universal masculino. Y como os digo, el control que tienen los candidatos liberales en nuestro distrito va a ser inconmensurable. Entre 1890 y 1915, la realidad es que los liberales controlan todo, no hay mucho que destacar y no me voy a detener en ello, pero me parece interesante lo que empieza a suceder a partir de 1915, cuando empiezan a surgir nuevas candidaturas. Surge la primera candidatura maurista, que es una escisión del Partido Conservador, fomentada por Antonio Maura, que promueve un conservadurismo democrático, que hay que tener elecciones limpias y hay que depurar y modernizar el Estado. También, como veis, ya en 1915 sigue Demetrio Borrallo teniendo cierta predominancia a nivel comarcal, y interesante es que estos miembros, Eleuterio Durán, que es uno de los grandes propietarios de Leganés, Ángel López, que es de Cienpozuelos, y Daniel Borregas, que no sé exactamente de dónde es, pero esta gente que incluso se representan a sí mismos, siguen saliendo electos. ¿Por qué? Porque todo esto no va de partidos, sino que va de los favores de las personas a las que tienes compradas y que están permitiendo que tú estés de diputado a nivel comarcal. Esta situación empieza, sin embargo, a cambiarse a partir de 1919. Esto es lo que se ha denominado muchas veces por los historiadores como la crisis de la Restauración, todos estos años posteriormente a 1917, y vemos que, gracias principalmente a los votos de Inclusa, porque los votos no lo tengo puesto, pero vamos, la diferencia entre los votos totales y los de Inclusa
pues los votos en Getafe fueron muy limitados, pero ya hay una conjunción de izquierda formada por los republicanos, por los reformistas y por el PSOE, que vuelve otra vez en 1919 a presentarse a través del Frente Barrio Bendito, consiguen por primera vez ser la fuerza mayoritaria en el distrito, y que consiguen que los liberales únicamente tengan el diputado por la minoría, en este caso en la figura de Ángel López Rodríguez. Es el primer momento en el que las redes caciquiles que estaban liberales, podemos decirlo abiertamente, que imperaban a nivel comarcal, se ven sobrepasadas y son vencidas por una conjunción de partidos de izquierdas. Esto, que en la época había sucedido en diferentes lugares de nuestra región, normalmente se solía saldar con que las siguientes elecciones todos estaban muy bien comprados, a mucha gente se le impedía ir a votar y se conseguían los resultados que se querían. Y en este caso, de nuevo, vemos un segundo candidato nacido en Getafe, en este caso Luis Sanz Redondo, que se electó en aquellas elecciones del año 23, un poquito antes del golpe de Estado de Primo de Rivera. Pero también es curioso que ya en aquella fecha ya no hay candidatos republicanos, el republicanismo ha quedado desierto, pero hay una candidatura socialista únicamente que ya está dando la batalla a nivel provincial. Y esto es importante porque nos va dando una imagen de cómo el republicanismo, que desde finales del siglo XIX había sido el movimiento más combativo contra el régimen de la Restauración, a los últimos años de esta empieza a quedar muy debilitado y es el PSOE el que asume el testigo de esa tercera vía, vamos a decir, para el régimen de la Restauración. ¿Qué sucede en la Segunda República? Pues más de lo mismo de lo que os he contado a nivel estatal. Igual que había habido las circunscripciones por pueblos y por ciudad, en el caso a nivel de Diputación Provincial se eliminan las circunscripciones por distritos de partido judicial y se crea una Diputación Provincial única, similar a lo que tenemos a día de hoy, que es la Comunidad de Madrid. Pues se crea una Diputación Provincial única. Pero en este caso, durante la Segunda República, pues como muchos sabréis, hay unas elecciones municipales que se celebran en abril de 1931 y hay 3 elecciones nacionales, en el año 31, en el año 33 y en el año 36. No sucede así con las elecciones provinciales. Durante la Segunda República en ningún momento hubo elecciones provinciales y entonces lo que sucedía es que se nombraban comisiones gestoras. Los propios gobiernos estatales nombraban en las diputaciones provinciales una comisión gestora a imagen de lo que estaba sucediendo a nivel estatal. Bueno, esto desde la actualidad podemos decir, bueno, esto es muy cuestionable, ¿no? Esto que antidemocrático. Bueno, pues es así como se organizó el régimen de la Segunda República, en la que va a haber una serie de diputados provinciales que van a ser el reflejo de lo que va a estar sucediendo, lógicamente, a nivel estatal. Cosas que a mí me parecen interesantes, o más allá de los partidos a los que pertenecen, ¿de dónde eran? Porque en esa primera comisión gestora vemos que hay muchísimos, los que están en blanco son los candidatos que son de Madrid. En verde os he puesto los que son de otros pueblos de la provincia y en amarillo los que son del Partido Judicial de Getafe. Vemos que en esa primera comisión gestora del año 31 hay 2 diputados que son de pueblos de Madrid y además del Partido Judicial de Getafe, de Chamartín de la Rosa y de Vicálvaro, pero todavía Madrid ciudad tiene un enorme peso sobre la Diputación. Sin embargo, ya a partir del año 34 esto se cambia y empieza a haber un mayor peso ese peso de lo urbano sobre lo rural empieza a moderarse y es ya los municipios rurales de la provincia los que empiezan a tener más peso. En este caso, municipios lógicamente más conservadores, como San Martín de Valdeiglesias, Arganda, El Escorial, Comino de Oreja, Navarro Carnero, y con algunos cargos también de nuestra de la zona sur, Vallecas, aunque no es del distrito, pero eso es de y de Carabanchel. Similar va a suceder ya en tiempos del Frente Popular.
con algunos antiguos alcaldes de estos municipios republicanos, como Ramón Ariño Fuster, que había sido primer teniente de alcalde, si no me equivoco, y no sé si igual alcalde en Leganés, Amos Acero Pérez, que también había sido alcalde en Vallecas, y alguno más que no me identifico, pero bueno. En general, como os digo, esa presencia durante la Segunda República de candidatos de los pueblos va a ser bastante importante. Con esto pongo fin a lo que había preparado. Es un tema que, como digo, está muy poco estudiado. Personalmente, creo que lo que da más juego por quiénes son los personajes que están participando de ello es la política municipal. Es donde de verdad se pueden ver los cambios, de rastrear las sagas familiares que están imperando y que están controlando la política y viéndolo más claramente, ¿no? Porque al final la Diputación y el Estado tiene detrás una serie de redes clientelares de las que no queda rastro y que es muy difícil de poder entender y sacar conclusiones. Pero bueno, creo que un poco así, viendo con esta imagen, os queda claro el carácter liberal del distrito de Getafe durante aquellos años, y quizá eso también explique muchas de las inversiones que se llevan a cabo en esos mismos años, ¿no? Al final es un distrito en el que se están fomentando muchas inversiones, en las que se está liberalizando suelo para traer inversiones para el Estado, para traer inversiones para empresas privadas, y seguramente muchas de estas personas, tanto en la construcción de carreteras, en el que se pudiese traer cuarteles, en que se puedan traer determinadas industrias, pues jugó un papel determinante en que fuera Getafe el lugar donde se implantaron. Muchas gracias. No voy a estar más. Y si cualquier cosa... No se me ha dado. Como se nota el esfuerzo, la búsqueda del dato, hasta esa noticia periodística y la cantidad de datos y de documentos que te tienes que haber mirado para preparar esto. Bueno, ahora llega el turno, vamos muy bien de tiempo, podéis hacer unas preguntas de lo que se os ocurra, cualquier cosa que queréis que aclare o que amplíe, o cualquier comentario que queréis hacer acerca del tema que hemos tratado hoy. Levantar la mano y pues ahí ya tenemos los primeros. Que se me oye bien. Sí, cuando hablabas antes del partido judicial, de los 26 pueblos que creo que abarcan, no sé si, hablabas de partido judicial, de lo que era el juzgado. Y te he oído decir varias veces, en varias ocasiones, juzgado de primera instancia. Eso es. Entonces, no sé si lo que había aquí en Getafe era un juzgado de primera instancia en sí, tanto civil como penal, si era un juzgado de instrucción simplemente en que luego se tenía que ver en otros tribunales en Madrid. A ver, depende. O sea, es juzgado de instrucción y de primera instancia, y lamentablemente la instrucción penal y civil. Eso es, sí. Bien. Luego, también te tengo que reconocer que el tema judicial es un poco complejo, porque en aquellas épocas también existe el juzgado municipal, que también muchas veces no está muy claro, o yo no lo tengo todavía claro, cuál es el límite de unas funciones y otra, porque lo municipal está por una parte para trámites burocráticos y demás, pero también luego, bueno, está el juzgado de primera instancia de instrucción y demás. Sí que, o sea, en principio, toda la parte penal sí que está en el juzgado de primera instancia de instrucción. La parte civil no te la puedo garantizar porque no se conserva documentación, está todo destruido. ¿Era simple el registro civil? Es que eso no, te digo que hasta ese detalle no te lo puedo decir porque no lo sé. O sea, o sea, sí que sé que hay la parte penal porque he visto algún sumario,
por suerte se ha salvado, pero la parte civil es muchísimo más complicada. Imagino, o sea, quiero pensar que sí, que tenía que serlo. Pero como te digo, que la parte luego, qué parte de lo civil se está llevando el de primera instancia y qué parte se está llevando luego el municipal, es la parte que a mí me cuesta muchas veces más distinguir, porque lo de los juzgados municipales de aquella época estás muy poco estudiado y es un melón que hay que abrir en algún momento. Es que te lo digo por la similitud a los juzgados actuales de paz, que sabes que son jueces legos en derecho, que son gente que no tiene por qué saber derecho, que se dedican pues, bueno, a la historia de linderos, temas de faltas, bueno, ya no existen las faltas. Eso sí que está a nivel de juego de primera instancia. Claro, entonces yo recuerdo que estás aquí en Getafe, localmente que no estaba ubicado, porque había al lado, recuerdo sí, de ver allí armas y no sé qué, tema penal, pero luego prácticamente era el registro civil, donde iban y nos apuntaban a lo que era una Getafe. Por eso digo que no sé si la competencia era como un juzgado de paz o como una institución o como algo de juzgado civil. Es que no sé hasta dónde llegaba la competencia, por eso te lo digo. Te digo que yo tampoco lo tengo todavía claro porque es un melón muy grande. O sea, de lo que yo he visto, de lo que se conserva en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, hay libros de apelaciones de faltas, de límites de linderos, de que alguien ha robado en una huerta y demás, que yo cosa que yo pensaba que eso era del juzgado municipal, pero está en el de primera instancia. Hay delitos de sangre y luego hay alguna cosilla de denuncias electorales. Eso también lo he rastreado. Pero la documentación como tal que se conserva es muy escueta, casi todo lo anterior a la guerra civil se ha destruido o no se conserva. Hay muchísimo ya a partir de los años 40, pero de los años 30 para atrás muy destruido. Entonces, ya te digo que siento no poder decirte mucho más. Y otra segunda pregunta que tengo, cuando hablabas de que teníamos la Constitución de la Pepa en 1812, entonces cuando hablabas, yo es que me quedo un poquito de los historiadores, lógicamente, revolucionarios y bien eso, me quedo que como habiendo una Constitución que es de las más progresivas que ha habido, de hecho había nada, todo religioso era laico, bueno, el tema de la mujer y tal, no me encajaba muy bien lo que estaba diciendo de los diputados que había aquí de Getafe, con el tema de que había una Constitución ya, la Pepa de Cádiz, y no sé qué, que apuntaba todo el Estado, no iba por la vía progresiva, porque sabéis que el constitucionalismo español, en un orden moral, era derecha, izquierda, hemos estado toda la vida. Entonces, en el periodo que dices, estaba la Pepa, entonces la Pepa no progresista. No sé yo cómo encaja con las cosas de los pies. ¿En este te refieres o más adelante? Sí, ahí todo eso sí. A ver, o sea, es verdad que aun estando esa Constitución, lo que pasa es que luego, durante la restauración, la Constitución es otra. O sea, a partir del año 76, si no me equivoco, entra otra Constitución mucho más conservadora. Entonces, bueno, es El Estatuto Real del 34 y todo eso. O sea, realmente todo el siglo XIX hay un debate sobre cuáles deben de ser los límites, siglo XIX, los límites del individuo, hasta dónde debe llegar el individuo público. Y dependiendo de la Constitución van dando más peso, dependiendo van quitando peso. Lo ves a nivel local con los sufragios. A principios de 1812 hay un sufragio para lo que es la época, y siendo un sufragio masculino censitario bastante amplio, y eso luego gradualmente se va limitando hasta que llegamos a las elecciones del sexenio, que se hace un sufragio universal masculino, todos los hombres mayores de 25 pueden votar, y posteriormente se vuelve la restauración a un sufragio censitario muy vinculado a la propiedad, y es una tensión que va viendo. Incluso a nivel local es otra cosa que se va viendo, ¿no? Quiénes podían formar parte de los ayuntamientos,
quiénes podían formar parte de una institución muy poco conocida que se llama la Junta Municipal de Asociados, que eran los encargados de hacer el presupuesto municipal. Van limitando a que sean el mismo número de concejales, 2/3, o sea, 2 veces el de concejales, porque además los que están en esa junta son propietarios. Y todo va un poco vinculado a ver quién queremos que controle el asunto. ¿Queremos que esto sea plural o queremos que esto esté bien controlado para que nada se salga de Madrid? Y es un poco esa tensión es la que se va sucediendo durante todo el siglo XIX, y diría que realmente hasta la Segunda República es esa tensión arrastrada desde 1812 la que se va dando. Y de ahí un poco los cambios que se ven, porque claro, tú dices, joder, Getafe en el sexenio tiene un republicano como diputado. Joder, esto, ¿qué progresista es Getafe? Pero la realidad es que no. Luego, sin embargo, pues tienes un control de los propios caciques locales, los principales entre esos caciques, los primates, que están ahí controlándolo y que son la mayoría de ellos propietarios de la tierra, que no permiten que nadie vote, porque además son los que te dan trabajo, con lo cual si te presentas contra ellos la probabilidad de que te mueras de hambre es altísima. Entonces esa es la pulsión, y realmente la Segunda República intenta cambiar eso, intentan cambiar, por eso quitar los distritos uninominales, vamos a intentar que esto sea a nivel provincial para dar mayor peso a todos los comités locales y demás, y tiene su éxito a nivel estatal, y a nivel provincial, como esto se elige realmente a dedo, pues también funciona. A ver, yo en el régimen de la Restauración, donde había ya bastada una alternancia entre Sagasta y Cánovas, cuando luego se llegaba a la elección real, ¿cómo se conseguía? Porque claro, había algún cacique que algo de ideología podía tener, y podía ser conservador o liberal, y en ese momento se decía, no, ahora les toca a vosotros. ¿Cómo hacían para que el resultado fuera el que se buscaba? ¿Había unas cuestiones previas, tal, o no? ¿O dejaban votar y se haría pucherazo? O sea, por lo general, lo primero que hay que tener claro es que no existen los partidos como tal, per se. Son redes de personas que tienen la idesía unos con otros. Pero todavía, ¿no? Eso es ese es el Partido Liberal y eso es el Partido Conservador de Sagasta y de Cánovas. Realmente ellos son la cima de una red de personas que les están sujetando, pero que son una minoría a nivel nacional, o sea, no son representativos de la sociedad. Claro, dentro de esas redes, por ejemplo, el Partido Liberal, dependiendo de la época, tiene como 2 o 3 familias o facciones que son las que agrupan a Sagasta, una más a la izquierda, una más centrada y otra más conservadora. Y igual pasa en el Partido Conservador con Sagasta, que hay diferentes ministros, que son muy famosos en la época, que son los que le van agrupando. Claro, estas personas de estas facciones, por lo general tienen distritos que son suyos, que los tienen bien controlados, y normalmente suelen ser encasillados, que es lo que os explicaba al principio de estos desde gobernación. Dicen, este distrito tiene nombre y apellidos, es de tal persona, y ves que durante varias legislaturas es la misma persona, que en este caso Getafe es uno de esos distritos claramente que está encasillado, que es el Joaquín López Cerver, es ministro de Hacienda, es uno de los pesos fuertes de la facción izquierdista del Partido Liberal de Sagasta, y es una de esas personas que, independientemente de lo que esté pasando a nivel de la alternancia que está habiendo a nivel estatal, el distrito de Getafe saben que es liberal y que es de la facción de izquierda dentro del Partido Liberal. Pasa igual en otros distritos que hay a nivel estatal. ¿Qué pasa? Que hay algunos distritos que en eso no pasa, que se quedan vacantes. Y es con esos distritos vacantes con los que se van repartiendo y van teniendo más peso o menos un partido y otro. Realmente se acuerda, sí que se puede decir que es un acuerdo, y digamos que sí, me lo invento, imagínate que son 250 distritos. Hay 50 que claramente son liberales, hay 50 que claramente son conservadores, y el resto es ir variando en función de quién está gobernando. Y ahora pues, y eso fomenta también que haya gente que vaya cambiando de distrito. Esta legislatura me toca estar en Murcia, la siguiente me va a tocar estar en Getafe, la siguiente me voy a Pontevedra. Esto pasaba, de hecho, Eduardo Cobian, hay una legislatura que está en Pontevedra.
y antes el Marqués de Aldama estaba en Murcia. O sea que bueno, que son cosas que van colocándolos hasta que son personas que tienen mucho peso o tienen una red clientelar fuerte detrás y entonces dicen, bueno, yo me quedo aquí. A mí no me muevan la silla de aquí y este va a ser mi distrito para siempre, porque tienen negocios empresariales, porque tienen tratos personales y familiares, los motivos ya luego van variando. Pero realmente es así como se construye la política durante la restauración. Y es un sistema que funciona. Más allá de que a nosotros nos parezca una locura, pero es un sistema que funciona durante muchas décadas. Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto se puede decir que los diputados por Getafe defendían, eran conocedores de la necesidad de Getafe y los llevaban bien a la Diputación o al Congreso de los Diputados? Digo esto porque me viene el recuerdo de que dos periódicos de la época, hablo de finales del siglo XIX, un periódico que se llamaba La Crónica de los Carabancheles y otro, creo recordar, que es no sé si la Aviación o el Eco de Getafe, ponían debajo de su título del periódico, ponían defensor de los intereses del partido judicial de Getafe. ¿Los diputados eran defensores del partido judicial de Getafe o eso una vez que obtenían la silla ya, en términos generales, porque supongo que había de todo? A ver, sí que hay determinadas políticas que se desarrollan, pero porque hay que pagar favores. Al final, estas personas están ahí porque hay una serie de personas a las que les puedes saber, no te votan por convicción, te votan porque les has comprado. Entonces, hay muchos negocios y dependiendo de la legislatura, pues tú puedes ir viendo el peso de una persona en otra. Seguramente, pongo el ejemplo de Joaquín López Puigcerver porque es el que más tiempo está. Fue nombrado hijo adoptivo de Getafe. Sí. Claro. Son muchos municipios, muchos caciques locales a los que tienes que agradecer el que te esté normal. Hay algunos diputados que como por ejemplo el conde de Romanones, que es muy conocido por todo el mundo, que tenía amedrentado todas estas redes las tenía amedrentadas y el que se salía se quedaba sin trabajar. Entonces había una serie de diputados que gobernaban por coacción pura y dura. Y luego hay otros que gobernaban porque habían comprado el voto. Claro, es lo que os decía al principio, es muy difícil saber, en este caso Joaquín López Puigcerver o Eduardo Cobian, cómo están moviéndose o cómo están repartiendo favores y en qué. En la Diputación Provincial sí que es más fácil porque como principalmente invertían el dinero para hacer carreteras y demás y para asfaltado y es lo que los municipios más demandan en aquella época, pues puedes ir viendo, ¿no?, que hay una determinada legislatura en que están ahí con Getafe, la carretera entre Getafe y Leganés, lo que es la MN 406, y están ahí RQR y venga a pedir dinero para que hagan la carretera y que conecte con la de Andalucía y demás. Pero a lo mejor hay otros, y esto te dura 5 o 6 años, que están ahí, RQR, y ves que los alcaldes les invitan a un banquete aquí en Getafe para agradecerle, que no sé qué. Y están dándose ese tipo de relaciones. Y hay otras legislaturas en las que de repente no ven nada. ¿Qué tipo de favores les están haciendo? Pues esa es una de las cosas que es más difícil de saber, porque no sabemos si luego son favores personales de poder entrar en determinadas empresas. Eso, lo sabemos porque, por ejemplo, el conde de Romanones, aun siendo de Guadalajara, enchufaba a todos los electores de su distrito en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, también dependiendo, en el caso de Joaquín López Puigcerver es abogado, Eduardo Cobian también es abogado, es más difícil colocar a determinada persona en un puesto de trabajo. Entonces, bueno, se van repartiendo favores muchas veces de esa manera, o te favorezco o facilito el que una determinada licencia te la concedan, o son muchísimas las cosas, las maneras de conseguir esos favores y muchas veces no tienen nada que ver con la mejora del municipio, sino con la mejora personal de las personas que están detrás.
Bien, ¿alguna pregunta más por ahí? Pues nada, damos las gracias nuevamente a Sergio. Nos ha transportado hace un siglo y pico, a cómo era o cómo se desenvolvía la vida electoral de Getafe y sus resultados. Os voy a pedir un minuto más porque le vamos a hacer una entrega de un pequeño obsequio en agradecimiento a este auto que nos ha dedicado y a estos conocimientos que nos ha impartido. Aquí le entregamos el cartel de la charla para que tenga un recuerdo, lo ponga aquí en la pared de su casa si quiere, y le vamos a hacer entrega de los libros que hemos editado en esta asociación: el libro Industrias Aeronáuticas en Getafe, el libro Surcos de la Tierra al Cielo y el libro La Noche del Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y por ayudarnos en nuestra difusión de la historia de Getafe. Muy bien. Y nada, nos vemos dentro de un mes en la siguiente charla.